La mirada estratégica, el ser estratégico, ¿es algo que viene con uno instalado desde nacimiento, que tenés una habilidad especial? ¿O es algo que se aprende y se desarrolla? De esto que te quiero hablar en este episodio de hoy. Te doy las gracias por estar acá acompañándome, como siempre, en una nueva reflexión, en un nuevo pensamiento y por supuesto dándote estrategias para cambiar la forma en la que estás trabajando o viendo tu trabajo y habitando tu rol profesional. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Quiero hablar un poco de esta cuestión de si se aprende o se nace con una mirada estratégica y no me parece una pregunta tramposa o engañosa. De verdad que yo me preparo para esa conversación conmigo misma porque me lo han preguntado, ¿no? Es ¿cómo haces vos para ver las cosas así? ¿O desde dónde vos pudiste tener las capacidades, las habilidades para hacer esto? Y yo creo que hay formación, hay curiosidad. También hay algo de mi propia forma de pensar o de ver las cosas o de cómo será que proceso la información. Entonces creo que debe tener algo de personas que tengan más facilidad o no. En mi caso, siempre me decían como tengo esa capacidad de conectar puntos dispersos, ¿no? Es como veo dos, tres cosas y las uno. Tendrá que ver con mi carta natal, no tengo idea, pero yo creo que por sobre todo se aprende y se despliega, claramente, porque si no, habría personas que, habría personas que sí y personas que no. Y la verdad es que cuando empezamos a aprender la receta o el paso a paso al inicio, es un gran andamio para empezar a hacerlo. Hay muchas personas que yo pude ayudar a que desplegaran esa mirada estratégica que antes no tenían o pensaban que no tenían o no habían visto que las tenían, porque lo que pasa con conceptos de palabras como estrategia o inteligencia, ¿no? Es que son como tan abstractos. em, Estoy pensando otras palabras, pero no se me ocurren, ¿no? Asociar a estos conceptos que son tan intangibles a veces que nos es difícil decir, pero ¿cómo lo hago? Y te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento, yo creo que algún episodio lo conté. Hubo un momento en el que dentro de las competencias del rol que yo tenía o que se me requería en su momento cuando estaba dentro de la corpo, estaba la competencia nueva que habían sumado, que era tomar decisiones basadas en datos. Yo siempre hice comunicación interna, con lo cual cuando ese skill apareció como para dentro del proceso de evaluación de desempeño, yo dije, ok, ¿cómo hago esto? ¿Con qué sé cómo esto? ¿Cómo lo despliego? Y claramente empecé a mirar a mis costados, empecé a mirar a mis colegas y no teníamos demasiado apoyo en eso porque era nuevo para todos en esa organización. Entonces empecé a buscar fuera de mi organización, empecé a buscar colegas, no tenían como un método, empecé a googlear y había cosas demasiado intangibles. Y empecé a mirar a la gente que se supone que toma decisiones basadas en datos, como era el equipo de data, ¿sí? De la organización. Y tomé una mentoría con un especialista en análisis de datos para que me explicara qué significaba, ¿sí? O cómo empezaba yo a aplicar esa destreza en mí. Y la verdad es que no me sirvió de nada. Yo no sé si es que él no tenía habilidades para explicar o qué, pero yo sentí que no era chino básico. ¿Por qué? Porque él me estaba explicando cómo hacer un análisis de Big Data, por ejemplo, ¿sí? O cuáles son los patrones, no sé,
tipos de análisis predictivo, prescriptivo, qué sé yo. Yo dije, ¿qué? Nada de eso se asemejaba a mi realidad ni al tipo de información que yo tenía. Y para mí era muy difícil pedir lo que estaba necesitando, porque estaba tan lejos de mi zona conocida que yo no podía pedirle concretamente qué necesitaba aprender. Y eso es un gran desafío. A veces cuando nosotros sabemos lo que buscamos aprender, vamos directo, ¿no? Es como hace poco yo estaba buscando aprender coaching y dije, yo quiero aprender coaching, pero quiero aprender para esto. Y como conozco varios coaches y como en general el mundo de coaching ya se me empezó a hacer como más familiar, o puedo entender o distinguir que sí, que no. O sea, qué tipo de coaching me gusta y cuál no, cuál es la mirada que voy y que no, aunque yo no lo sepa hacer, pero sí por lo menos tengo refinada mi necesidad. En ese momento, cuando estaba buscando cómo aprender a tomar decisiones basadas en datos, no tenía ni idea de a qué me estaba enfrentando. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy autodidacta, de ir aproximándome, de hacer cursos, un montón de cursos que no me sirvieron para nada, o sí, no es que no, por supuesto que sirven, pero digo, no respondían a esa pregunta, yo seguía sosteniendo esa pregunta. Ahora, con el tiempo, yo puedo, ya entendí un poquitito hacia dónde va este mundo y puedo empezar a ponerle otro tipo de palabras a eso, ¿no? Es qué significa tomar decisiones basadas en datos, en comunicación interna, por ejemplo, ¿no? Y en eso entonces ya gané terreno, ya gané experiencia, ya tengo incluso experiencia de aplicación, entonces cuando voy a cursos técnicos, los puedo pasar por mi tamiz y puedo aplicarlo a mi disciplina, ¿sí? Entonces te puedo decir, mira, en la comunicación interna podemos medir en distintos niveles, podemos empezar a mostrar impacto como una consecuencia, digamos, reacción de la gente en otra consecuencia, percepción de otra consecuencia, en función de eso tomar decisiones. Pero todo ese caminito me era muy difícil cuando no entendía. Y yo creo que muchas veces con la palabra estratégico pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa ser estratégico? Ahora, cuando yo te digo, mira, estratégico significa trabajar con una intención o un propósito claro y trazar una línea o un camino entendiendo cuáles son las variables, por ejemplo, en mi caso siempre yo hablo de mapa de actores, de mapas de influencia, de poder leer en qué contexto te estás moviendo a partir del tipo de decisiones que toman estas personas. Entonces, termina convirtiéndose al final en una herramienta mucho más concreta, porque yo te doy un mapa de actores, te despliego, ¿no? Es que cómo se construye un mapa de actores. Entonces vos podés decir, ok, ya entendí quiénes son mis aliados, quiénes son mis detractores, ante quién me quiero posicionar, ante quién no tiene sentido que opine cualquier cosa de mi trabajo porque no me afecta. Entonces, eso es mirada estratégica, una parte de mirada estratégica. Entonces, cuando la herramienta no es compleja, la herramienta no es difícil, pero necesitas como alguien que te ayude a unir esos puntos, ¿no? Y necesitas a veces que te lo traduzcan en criollo. Y una de las cosas que me pasa cuando leo mucho en LinkedIn y demás, es que hay mucho concepto vacío, hay mucho concepto abstracto. Y mi misión en el último tiempo es un poco esta, ¿no? Es decir, bajemos a tierra el libro. Bueno, para eso nace Radio Auxilio, para bajar a tierra el libro, ¿no? En la práctica. ¿Qué significa hacer comunicación interna desde el terreno? Y cuando hablamos de tomar decisiones basadas en datos, cuando hablamos de mindset estratégico, cuando hablamos de tener visión y perspectiva de futuro, a veces no estamos hablando de cosas que no hacemos. Por ahí no la estamos haciendo de la mejor manera. Por ahí estamos haciendo una parte pero no otra. Por ahí lo estamos haciendo con menos profundidad. Pero a veces me pasa que hay mucha gente que me dice, che, me voy contenta porque me siento ahora validada, porque lo que estaba haciendo no estaba tan mal. No, para nada, no estabas haciéndolo mal, sino que te faltaban tal vez palabras para eso que estás haciendo, mostrarlo de manera distinta. Y ahí es donde yo empiezo a hablar también de posicionamiento. En esta etapa del año yo hablo mucho de estrategia, porque es como hagamos algo distinto para después poder mostrarlo y venderlo internamente, entre comillas, no venderlo.
Pero si yo no actúo de manera estratégica, si yo no actúo realmente agregando valor, si yo no actúo con inteligencia, con propósito, con intención, después no tengo gestión que mostrar o gestión valiosa que mostrar. Pero cuando yo ya me doy cuenta de que estoy haciendo una gestión valiosa, de que yo ya sé hacer, soy un excelente profesional, tengo visión estratégica porque ahora comprobé de qué se trata, tengo accionar estratégico porque ahora entendí de qué se trata, después tengo repertorio, palabras, frases, posicionarme, o sea, y me lo creo además, ya me validé a mí misma para poder defenderla ante los demás, para poder a la organización diciendo, mirá, nosotros actuamos con estrategia porque tenemos esto, esto y lo otro. O sea, tenemos propósito, tenemos intención, tenemos un plan, tenemos flexibilidad. La flexibilidad depende de estos factores. Entonces vos tenés solidez, tenés una robustez en la cual defender tu posición. No vas desde la queja, el lamento, la posición de víctima para poder pedir algo a tu organización, que puede ser presupuesto, que puede ser equipo, que puede ser plantear nuevas propuestas de innovación. Vas con una postura mucho más sólida, ¿sí? Entonces, estos son como los pilares, ¿no?, en los que trabajamos en Roda de Auxilio, que tienen que ver con el pensamiento y el accionar estratégico, tiene que ver con la medición. Entonces, en muy poco tiempo vamos a empezar a hablar mucho de datos, porque vamos a abrir las puertas del programa que abrimos una vez al año hablando de datos en comunicación interna y recursos humanos, que es vital para poder mostrar eh, cómo está funcionando nuestro trabajo. Es vital primero para nosotros, para creérnoslo, para mirarlo y para detectar si efectivamente lo que estamos haciendo no resiste un dato, no resiste porque no estamos haciendo cosas de valor. Y es duro verlo así, pero preferible que vos lo veas primero y que después digas, bueno, che, si lo que estoy haciendo hasta ahora no lo puedo defender porque no tengo datos o porque los datos no me acompañan, entonces es el momento de que tome una dirección distinta para mí, ¿no? Esto de volver al repensarme estratégicamente. Pero si hablo de estrategia, si hablo de datos, después volvemos a hablar de posicionamiento, ¿no? De abrir esas conversaciones, de sentarnos a las mesas de negocio, de poder hablar y vender mucho mejor lo que hacemos. Así tengo un poco como mi ecosistema en Rueda de Auxilio. No significa que no trabaje estos pilares durante el año, por supuesto que sí, pero como que en este podcast aprovecho a darle cierto orden o cierta lógica para que ustedes también puedan entender, bueno, por qué Susana habla de estos pilares, ¿no?, todo el tiempo. Así que bueno, quería hablarte un poco de esto, de cómo verte de manera más estratégica, de cómo ver que sí se puede aprender, que sí se puede entrenar, que sí te podés dar cuenta de si ya estás siendo estratégica o no en esa línea. Y antes de cerrar, me vino a la memoria una situación también que me parece súper súper interesante, pero se las cuento cortito y ya los dejo. Em, que es cuando nosotros pasamos de un puesto analista a un puesto de jefatura o pasamos, no sé, de un rol por ahí más de un responsable en una pyme y por ahí tenemos que hacer un salto, ¿no?, a ser responsable de un equipo más grande o en otra organización y demás. Entonces hay esas brechas en donde la estrategia se vuelve a repensar, ¿no? Y por eso me parece que se hila con lo que venía hablando. La estrategia se vuelve a repensar porque lo que me servía siendo analista ya no me sirve en este nuevo mundo de ser líder. Porque ahí la estrategia se pone mucho más en juego. O sea, el pensamiento, la mirada estratégica, el accionar estratégico se pone mucho más en juego. Y primero, abandonar la mirada operativa para tener un rol totalmente diferente es una transición que genera muchas fricciones internas, ¿no? Pero también genera estas fricciones en el externo, cuando internas me refiero a uno con uno mismo porque no te sentís tal vez lo suficientemente capaz, porque no sentís que estás medio perdida o perdido, que no sabes para dónde ir, y eso nos empieza como a resentir internamente. Pero si eso no lo logramos acomodar, también vamos a generar fricciones con los demás, porque si vos no soltás tu vieja piel para empezar a hacer acciones distintas, las nuevas personas que interactúen con vos no te van a validar en ese rol, o sea, van a decir, bueno, no termina de enganchar, no termina de entender de qué se trata esto, ¿no? Y muchas veces se ve incluso con el lenguaje, hablando de esto de cómo vender, de ponerle palabras, de cómo atrapar, ¿no? Cuando nosotros
seguimos mirando el mundo con los lentes antiguos, no podemos leer la realidad desde otro enfoque. Y cuando necesitamos desplegar y aprender la mirada estratégica, a veces no es tanto aprender desde un curso, desde la información, sino es cómo empezás a mirar la misma realidad que vos vivías antes, pero desde otro lugar. Desde ese lugar estratégico, porque tu realidad probablemente no cambie demasiado, pero sí tu acción, ¿sí? Me refiero a tu realidad en el sentido de que la organización sigue siendo la misma, ¿no? Las tareas probablemente siguen siendo las mismas, pero vos antes estabas mirándolas desde el lugar de quien hacía y ahora te tenés que ocupar de ser quien garantice que eso se haga y no necesariamente hacerlo. Entonces, también ahí es donde se aprende mucho la mirada estratégica y es ese espacio donde uno aprende a desplegar nuevas habilidades. Y claramente nadie nace siendo líder. Entonces, obviamente si vos tenías ese don natural, probablemente llegues más rápido a una posición de liderazgo o la gente te valide antes como un líder nato. Pero si no tenés eso como muy desplegado o no te llegó la oportunidad, es una gran oportunidad de empezar a entrenarse en eso, ¿sí? Cuando a veces hablamos de entrenamientos de liderazgo, también estamos hablando de esto, ¿no? De entrenar esa mirada estratégica. Así que bueno, quería sumarte este ejemplo también porque son momentos en los que se pone esta habilidad en juego. Y como siempre, te invito a compartir este espacio con otras personas, a dejar tu comentario, a suscribirte, sumarte al canal para enterarte cuando salen nuevos episodios. Sabes que puedes verlos en YouTube o en Spotify. Y que siempre estoy abierta a la conversación, que si esto te dejó pensando en algo, si sentís que necesitas trabajar una de estas habilidades en vos o en tu equipo, o llevar estas habilidades a la organización porque se requiere que se hable de esto en tu empresa, hablemos, charlémoslo, que a mí me va a encantar darte pistas de cómo podemos trabajar esto juntos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.